Job vivía en la tierra de Uz, una región desértica y polvorienta situada en las fronteras orientales de las antiguas tribus de Israel. Era conocido por su rectitud, su temor reverente a Dios y su decisión firme de apartarse de todo mal. Su hogar era un oasis de paz, rodeado de campos fértiles, ganado saludable y siervos leales que admiraban su generosidad. Cada mañana, Job se levantaba antes del alba para orar y ofrecer sacrificios en el altar que había construido, no por rutina, sino como testimonio de gratitud y reconocimiento de la soberanía divina. Compartía sus bienes con los necesitados, atendía con compasión a los forasteros y se aseguraba de que sus hijos crecieran en un ambiente de enseñanza espiritual y valores sólidos. Su fama se extendía por las aldeas vecinas, muchos acudían en busca de consejo, convencidos de que Job poseía no solo riqueza material, sino también una sabiduría concedida por Dios para orientar a los corazones atribulados. Sin embargo, en el ámbito celestial, más allá de lo que los ojos humanos podían ver, se libraba una conversación trascendental que marcaría el destino de Job. Satanás, referido en hebreo como el adversario, se presentó ante el trono de Dios y, con voz desafiante, cuestionó la integridad de Job. ¿Acaso no prospera tu siervo?, preguntó, insinuando que la fidelidad de Job dependía únicamente de las bendiciones terrenales. Dios, en su infinita sabiduría, conocía la sinceridad del corazón de Job. Para demostrar la autenticidad de su fe, permitió que Satanás lo pusiera a prueba, aunque estableció un límite, no podría arrebatarle la vida. Así comenzó la tormenta espiritual y física sobre el hombre más justo de la tierra, un experimento divino que revelaría verdades profundas sobre la naturaleza humana y la soberanía de Dios. En apenas unas horas, la vida de Job se derrumbó como un edificio arrasado por un terremoto. Mensajeros llegaron con rostros pálidos y palabras trágicas. Los sabuesos habían robado su ganado más preciado, los caldeos habían matado a sus servidumbres, y el golpe más devastador, un torbellino había derrumbado la casa donde celebraban un banquete sus hijos, arrebatándoles la vida de forma instantánea. El dolor le atravesó el alma, la noticia le llegó como un puñal al corazón. A pesar de su inconmensurable sufrimiento, Job no perdió la fe. Se despojó de sus vestiduras, se postró en tierra y exclamó con voz entrecortada: «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor». En ese momento, su actitud se convirtió en un himno a la confianza inquebrantable, pues reconocía que cada bendición y cada pérdida provenía de la mano soberana de Dios. Pero la prueba no había terminado. Satanás, convencido de que la perseverancia de Job se quebrantaría si su cuerpo quedara lacerado, pidió permiso para infligirle sufrimientos físicos. Dios se lo concedió, con la condición de preservar su vida. Inmediatamente, una aflicción de úlceras dolorosas cubrió cada centímetro de la piel de Job, desde la planta de los pies hasta la coronilla. El hedor era tal que apenas se le acercaba a alguien. Desesperado, Job tomó un fragmento de cerámica para rascarse las llagas, mientras yacía sentado sobre un montón de cenizas, símbolo de luto y penitencia. Su esposa, incapaz de soportar la agonía de su esposo, le susurró con amargura: «¿Todavía conservarás tu integridad? Maldice a Dios y muérete». Pero Job, con una entereza sobrehumana, respondió: «Si recibimos de Dios el bien, ¿por qué no aceptar el mal?». Sus palabras, cargadas de fe, evidenciaron que su devoción no estaba condicionada al bienestar físico. Conmovidos por su sufrimiento, 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, emprendieron el viaje desde la lejana tierra de Temán para consolarlo. Al verlo, rompieron en llanto, rasgaron sus vestiduras y arrojaron polvo sobre sus cabezas, un rito de luto común en aquella época. Durante 7 días permanecieron en silencio, compartiendo el dolor, pero su solidaridad pronto se tornó en acusación. Convencidos de que la recompensa del malvado es dolor y que Dios no castiga sin causa, acusaron a Job de haber cometido pecados ocultos. Argumentaron que su calamidad debía ser el resultado de alguna transgresión grave. Job, herido por las insinuaciones, defendió su inocencia con vehemencia y clamó por una audiencia directa con Dios, deseando entender el propósito de su dolor. Sumido en la desesperación y sintiéndose incomprendido, Job elevó su voz en oraciones largas y apasionadas. Describió a Dios como el creador de todos los seres, preguntándose por qué aquel gran arquitecto del universo, capaz de poner las estrellas en su lugar, permitía que un hombre justo padeciera tanto. Expuso sus pensamientos más íntimos, el anhelo de diálogo directo con el Creador, la frustración ante la aparente ausencia de respuesta y la angustia de sentirse abandonado. Sus palabras, recogidas en el libro que lleva su nombre,
resuenan a través de los siglos como un testimonio universal de la condición humana, la duda y la esperanza. Aunque planteó cuestionamientos profundos, nunca renegó de su fe, pues afirmaba con convicción: yo sé que mi Redentor vive. En medio de la noche, cuando el silencio lo envolvía, la presencia de Dios se manifestó no en un sueño, sino en un torbellino rugiente que estremeció los cielos. Desde allí, una voz potente interpeló a Job, haciéndole preguntas retóricas sobre los misterios de la creación, la complejidad de los océanos, la majestuosidad de los astros y la diversidad de las criaturas que pueblan la tierra. Cada pregunta era un destello de la infinita sabiduría divina, destinado a recordarle al hombre la limitación de su entendimiento. Job, sintiéndose pequeño ante tanta grandeza, respondió con humildad: he hablado de aquello que no entendía, maravillas demasiado grandiosas para mí. En ese diálogo, más que respuestas detalladas, encontró la paz al aceptar la soberanía de Dios y la belleza inscrutable de su plan. Cuando cesó la voz, se escribió el epílogo de la prueba. Dios reprendió a los 3 amigos por hablar sin conocer, pidiendo a Job que orara por ellos para ser restaurados. Luego, el Señor restituyó a Job el doble de todas sus posesiones anteriores, tuvo nuevos rebaños, adquirió tierras mayores, y fue bendecido con 7 hijos y 3 hijas, todas ellas descritas como las más hermosas de la tierra. Vivió 140 años más, viendo a sus descendientes en 4ª generación. Sus últimos días transcurrieron en paz y abundancia, convirtiéndose en el paradigma de la fidelidad que persevera en medio del dolor. La historia de Job sigue siendo un faro de esperanza, enseñándonos que la fe auténtica trasciende la prosperidad y el sufrimiento, confiando en que, en la eternidad, Dios hará justicia a sus siervos fieles. Esta historia nos reta a evaluar nuestra fe. ¿Permaneceríamos firmes como Job cuando todo lo perdemos? Su ejemplo nos recuerda que la fidelidad auténtica supera cualquier circunstancia. Si este relato te inspiró, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte el vídeo. Tu apoyo nos ayuda a seguir llevando esperanza a más corazones.